Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Tenía como un mes que no venía a la iglesia y creo que mi mamá dice, pero diga por qué, porque estaba en Pereira, la ciudad donde vive mi novia, cumplía años. Entonces fui a visitarla en su cumpleaños. En su cumpleaños y unas semanitas más. Quiero decirles que para mí volver a estar en casa es espectacular. Dios me ha dado la oportunidad de ir a varias iglesias de nuestra congregación. He estado en la iglesia de Bogotá, he estado en la iglesia de Pereira, he estado en la iglesia de Medellín, he estado en la iglesia de Cali, Barranquilla y un montón de pueblos de la costa en algún tiempo que no me acuerdo ahora sus nombres. Pero, sí, terrible, Jimmy. Pero cada vez que vuelvo a casa es como, estoy en mi casa otra vez. Yo no sé si les ha pasado que, bueno, a mí por lo menos me pasó algo similar, que estuve 15 días fuera de la ciudad. Obviamente estaba visitando a mi novia, me sentía chévere con ella, pasando tiempo rico con ella. Pero llega un momento en que a uno como que la batería social se le acaba, ¿no les pasa? Que uno atiende la visita y uno está esperando que sean como las 10:30, 11, y tú no trabajas temprano. Y en tu casa hacen el almuerzo en la noche o en la madrugada. Y yo me sentía, no así, porque me sentía muy cómodo, pero sí extrañaba mucho mi casa. Y cuando llegué a mi casa, ayer en la madrugada, yo me sentí como libre. O sea, yo me acosté en mi cama y estoy en mi cama, ¿vale? Qué sabroso. Y algo parecido sentí ahorita que estábamos en el tiempo de adoración. Una de las cosas que más me ha costado en mi vida ministerial ha sido soltar el micrófono. Los que no saben o no tienen tanto tiempo con nosotros aquí en la iglesia, yo antes cantaba en la iglesia y no tocaba la batería. Y llegó un momento donde mi líder y mi pastor hasta hoy, y puedo decirlo con autoridad así, recibió la dirección de Dios de irse del país. Y solamente había una sola persona que podía tocar la batería, y esa persona tenía solo una clase de batería que se le dieron por allá como en el 2009. Y Dios me dijo, toca la batería. Y yo me monté en la batería. Al principio no me iba tan bien. Mi hermana me hacía mala cara. Los pelados me decían, estás perdido. Regresa. Desarrollé una habilidad que creo que ningún baterista tiene, de irme de tiempo y regresar sin que nadie se dé cuenta. O por lo menos sin que la mayoría se dé cuenta. Pero hoy mientras tocaba la batería realmente sentía que estaba como, no sé, me sentía como completo. Me sentía como este es mi lugar, este es mi espacio, este es mi propósito, empoderado. Esta es tu voluntad para mí en este tiempo. Y ciertamente la palabra de Dios dice que cuando uno de sus hijos llega al reino de los cielos hay una fiesta en los cielos. Es decir, cuando alguno de nosotros recibe a Jesús en su corazón, hay una tremenda fiesta en los cielos. Y a mí me encanta verlo así, porque yo soy un man que mama mucho gallo, que me gusta bailar, mamá gallo, correr, andar para acá. Yo no tengo batería, o sea, yo no sé, yo a veces me acuesto, por lo menos hoy me acosté a las 4 de la mañana y me levanté a las 6:30 porque mi abuela me dijo, ya van a ser las 7, párate. Y yo me levanté y chilo, o sea, bacano. Y a propósito de fiestas, mi hermana, quien me acompañó en todos los años de ministerio que he tenido como pastor de jóvenes, se casó en noviembre del año pasado. Y Dios le dio la posibilidad de hacer tremenda boda. O sea, fue la gracia de Dios para con su vida. En tremendo lugar, fue en un hotel a las afueras de Cartagena, tuvimos sol, playa, arena, piscina. La ceremonia fue a la orilla de la playa, en el atardecer. Había pronóstico de lluvia, no llovió, hacía mucho calor. Yo visité el lugar como 2 semanas antes y yo me di cuenta que estaba un poquito entrando en edad. Yo cumplo 30 años este año y la primera vez que me dio un ataque de calor, yo no sabía que eso daba. Y en ese lugar hacía tremendo calor y yo... Mi mamá, obviamente, con mi hermana estaban concentradas en la boda. Mi papá sí, ven, vamos a salir para acá afuera, vamos a darte agüita.
Pero en fin, ese lugar fue espectacular, la fiesta fue espectacular, la boda fue espectacular. Y yo quedé como enamorado de ese momento, de la boda de mi hermana. Y ciertamente Jesús compartía estos mismos escenarios con la gente. ¿Ustedes saben cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? ¿Cuál fue? Convertir el agua en vino. ¿Y usted sabe en qué contexto fue? En una boda. Y quiero decirles que la boda o las bodas hebreas en ese entonces no eran como las bodas de ahora. Esa gente tenía plata, porque las bodas duraban una semana, o sea, una semana completa. Nosotros con un día ya estamos bien servidos, pero una semana. Y resulta que en estas bodas, digamos que lo que hacía el símil a la felicidad o al gozo o a pasarlo chévere era el vino. Y se acostumbraba a tener varios tipos de vino. Eran 7 días de fiesta, tenía que haber vino para esos 7 días. Y no eran poquitos invitados, esos manes invitaban al pueblo completo. Y lo que se acostumbraba era que el mejor vino se servía primero, porque así como fuese el mejor vino o el primer vino, era la calidad de la fiesta. Es como cuando tú vas a un cumpleaños y regresas y te preguntan, ¿comiste allá? Sí, pero estaba como ¿qué hicieron aquí? Más o menos. Pero en ese sentido, o en ese tiempo, la calidad del vino hablaba sobre la calidad de la fiesta. Y resulta que habían pasado varios días, o realmente en el contexto de la Biblia no dice cuánto tiempo pasó en la boda, pero pasa que se acaba el vino. Y se acabó el vino, tuvieron que haber pasado varios días. Y llega María y le dice a Jesús, en ese lenguaje de las mujeres que yo a veces no entiendo, porque llega María y le dice a Jesús, se acabó el vino. Se supone que los hombres debemos entender que hay que comprar o buscar vino. Pero en ese entonces María lo dice. Y Jesús tiene una conversación con ella que quiero que leamos a continuación. Yo voy a leer la interpretación de este texto bíblico que está en Juan 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 12. Lo voy a leer en una interpretación que se llama La Pasión. Una versión que se llama La Pasión. Es una versión que está en inglés, que traduje para poder compartírselas. Y mi equipo espectacular de comunicaciones, del cual soy líder, está corriendo a ver si me la pueden poner en pantalla. Si no, se la voy a leer porque se la pasé apenas ahora. Los mejores del mundo. Den un aplauso a esa gente que está ya metida allá. Cuando yo esté allá también quiero que nos aplaudan. ¿Oyeron? Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Al tercer día. La madre de Jesús asistió a una fiesta de bodas en el pueblo de Galileo de Caná. Jesús y sus discípulos también fueron invitados al banquete, pero con tantos invitados se acabó el vino. Cuando María se dio cuenta, fue donde Jesús y le dijo, no tienen vino, ¿no puedes hacer algo al respecto? Versículo 4, Jesús respondió, querida madre, ¿no entiendes que si hago esto no cambia nada para mí? Para ti, perdón, pero para mí lo cambiaría todo, pero lo cambiaría todo para mí. Aún no ha llegado el momento de revelar mi poder. Entonces María se dirigió a los sirvientes y le dijo, hagan todo lo que les diga Jesús. Versículo 6. Cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para los rituales de purificación de los judíos, entre paréntesis bautismo. Cada uno podía contener unos 20 galones o más. Jesús se acercó a los sirvientes y les dijo y les dio la instrucción. Llenen las tinajas de agua hasta el borde. Y luego les dijo, ahora llenen sus jarras y llévansela al maestro de ceremonia, que era quien probaba el vino. Y cuando vertieron el contenido de sus jarras, para que el maestro de ceremonias lo probara, el agua se había convertido en vino. Cuando él probó el agua transformado en vino, quedó impresionado por su calidad. Aunque no sabía de dónde provenía el vino, los sirvientes sí lo sabían. Entonces llamó al novio y le dijo, todo anfitrión sirve primero el mejor vino y después, cuando todos han bebido bastante, sirven el vino más barato. Pero tú, amigo mío, has reservado el vino más exquisito hasta ahora. Este milagro en Caná fue el primero de los muchos milagros extraordinarios que Jesús realizó en Galilea.
reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quiero que cierren sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Dios, y te pido en el nombre de Jesús, Dios, que hoy más que nunca, papá, nuestro pensamiento, Dios, nuestra psiquis, Dios, nuestra cosmovisión sea removida, Dios, para poder recibir, papá, lo que tú tienes para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús oramos para que esta palabra, Dios, llegue e impacte nuestros corazones, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta interpretación de la Biblia me encanta, porque María le da el mejor consejo o la mejor enseñanza que para mí hay en la Biblia a estos sirvientes. María simplemente les dice, hagan lo que diga Jesús. Y a mí esto me encanta. Yo cuando leí esto, a mí me explotó la cabeza. No sé si de pronto les puedo transmitir esto, porque literalmente cuando María habla con Jesús, Jesús le dice, mami, mira, si yo hago eso, aquí todo el mundo está borracho, nadie se va a dar cuenta. Pero yo voy a tener que empezar mi ministerio. Voy a tener que empezar a hacer mi vaina y entonces. Y la conversación dice y habla de que María no le dio más nada a Jesús. O sea, yo me imagino, o mi mamá lo hace, por ejemplo. Mi mamá llega y me dice, vamos a un ejemplo X. Voy a lavar la ropa y se va. Ella no me dice, coge esto de la ropa sucia, llévalo hasta la lavadora porque lava. Y si yo no me paro, mi mamá no me lava la ropa. Así que me toca pararme a poder tener la ropa limpia. Y en este momento María tiene una conversación similar con Jesús. Porque literal le deja a Jesús como que, bueno, hagan lo que diga él. Y se va. Y Jesús queda como que, bueno, llenen esa vaina de agua. Vamos a ver qué podemos hacer. Y me resulta curioso porque los sirvientes lo que hacen a continuación es obedecer. Ellos toman la instrucción de Jesús, asumen el consejo de María, lo ponen en práctica y dice la palabra de Dios que ellos llenan las tinajas que tenían como 20 galones cada una. Se estima que eran más o menos como 600 litros de agua. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dice, ahora tomen sus jarras, no me acuerdo cómo dice ahí, y cojan tinajas, llénenlas de lo que sea que esté ahí y llévenselo al maestro de ceremonia para que lo pruebe. Dice la palabra de Dios que el agua se convierte en vino cuando ellos empiezan a depositar de sus jarras, de sus tinajas en la copa para el maestro de ceremonia. O sea, el milagro sucede en la mano de los sirvientes por causa de la obediencia que ellos tienen al mandato de Jesús por consejo de María. A mí esto me voló la cabeza. Porque si tú lo piensas de X o Y manera, ayer estábamos pues en el grupo de jóvenes, o en uno de los grupos que hacemos durante la semana, estábamos hablando precisamente de esto. Y estábamos hablando de la disyuntiva o de la situación en la que estamos en una posición en la que no queremos estar y anhelamos estar en otra mayor. Vamos a poner un ejemplo X. Estoy en mi trabajo X, quiero lo que estoy haciendo, pero me encantaría tener un ascenso salarial. Si sea 4 veces más, mejor y con menos responsabilidades. Y sin trabajar los sábados. Y me den un día más de vacaciones al mes. Y deseamos todo eso con todo nuestro corazón. Y le decimos a Dios, Dios, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo. Y nos centramos en dame ese trabajo, quiero ese trabajo, dame ese trabajo. Que empezamos a descuidar el agua. Que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y Jesús le dice, llenen las vainas estas de agua que se me olvidó el nombre. Las tinajas. ¿Sí eran las tinajas? Ok, las tinajas de agua. Imagínate que Jesús te diga ahora, ve a tu trabajo, no te quejes, sé obediente, haz lo que diga tu jefe siempre y cuando no atente contra tu moral. Ve a tu trabajo, ve a tu casa, saluda a tu esposa, abrázala, consiente a tus hijos, ora y consagra tu casa al Señor y al día siguiente vuelve a empezar. Y eso es básicamente lo que necesitamos hacer para que Jesús convierta el agua en vino.
Y a mí esto me encanta, porque es María quien da el consejo y se lo da a los sirvientes. En esta vez es María quien está enseñando y no Jesús mismo. Jesús no había empezado su ministerio. Y María solo con decir, hagan lo que diga Jesús, ya les estaba enseñando un tesoro de vida a ellos. Ellos pueden decir con completa seguridad, si nos los encontramos en el cielo, que en sus manos se hicieron los primeros milagros de Jesús. Ni siquiera en los discípulos, ni siquiera en las manos de Jesús en ese momento antes de empezar su ministerio, sino en la mano de ellos. Hagan lo que diga Jesús. Y me encanta, porque esta fue el primer milagro que Jesús hizo. Y solo a partir de la obediencia, Él convirtió la escasez en abundancia, en riqueza. Porque si ahora tenían 600 litros más de vino, ¿cuánto más duró esa fiesta? Iban por el tercer día. Imagínense ustedes. Dice la Biblia que Jesús se fue porque la vaina estaba pesada, entonces Él se fue. No, mentira, no lo dice así. Pero Él se fue. Y de hecho, no sé si ustedes recuerdan o saben cuál fue, hablando de las primeras veces de Jesús, la primera predicación masiva de Jesús. ¿Saben cómo se le llamó? El Sermón del Monte. El padre se paró, había una multitud y empezó a enseñar. Y empezó a bendecir a todo el mundo. Empezó a decir, bendito tú, bendito tú, bendito aquel, bendito aquel, bendito aquel, bendito aquel, bendito aquel, bendito aquel. Bendito el que llora porque será consolado, bendito el que perdona porque será perdonado. Y un montón de textos donde habla acerca de las bendiciones de Dios y las buenaventurancias de Él. Y además de eso, después de bendecir a todo el mundo, empieza a enseñar. Y Jesús hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prédicas en ese sermón del monte, en Mateo capítulo 5. Y Jesús habla, la primera prédica, la primera enseñanza que da, está en Mateo 5. Y habla acerca de la sal y la luz del mundo. Nos dice o nos enseña, nos horta o nos insta a ser sal y luz del mundo. En Mateo capítulo 5, versículo 16, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. En este texto se podría, si se quiere o si se puede, resumir esta enseñanza de Jesús. La siguiente habla acerca de la ley de los profetas y en la que Él dice, yo he venido al mundo no a abolir la ley, o sea, no a sacarla, no a quitársela, sino vengo a cumplirla. Y en mí tiene cumplimiento. En Mateo 5, 19, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. El que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será más importante en el reino de los cielos. Jesús hablando en su primera enseñanza masiva. Las dos primeras mini enseñanzas se trataron básicamente de la obediencia. Luego habla Jesús del enojo. Y ahí Jesús invita a la reconciliación. De hecho, Jesús es el famoso texto bíblico donde dice, si te pegan una cachetada, con la otra. Pensé que iban a decir, pegarle más duro, con la mano cerrada. Ahí mismo dice eso. Incluso dice que si te piden el reloj, da la capa entera. O sea, es más, Jesús dice como que si te piden los zapatos, dale el jean y la camiseta. Y busca para taparte. Pero también en ese mismo texto bíblico dice Jesús, paga tus deudas. En eso habla Jesús allí acerca del enojo. Luego habla del matrimonio. Y en el matrimonio establece las condiciones para guardar tu matrimonio. Empieza a decir y habla acerca del hombre que mira con deseo a otra mujer. Y desde ahí Jesús empieza a decir, desde que miraste con deseo a otra mujer, ya ahí estás siendo infiel a tu esposa. Y pone unos estándares que no son altos, son los apenas para el matrimonio. Luego de eso, para los que no sabían, Jesús habla del divorcio. Y cuando habla del divorcio, habla de cuáles son las condiciones o las causales para el divorcio. Y habla y dice que es a través de la infidelidad. Después de eso, habla acerca de las promesas.
Y en las promesas, Jesús enseña de que no debemos jurar ni prometer en nombre ni de Él, ni del Espíritu Santo, ni de la creación, ni del Pedro, ni por mi abuelita, ni por nadie. Porque mía es la creación y soy celoso de ella, dice la palabra de Dios. Es decir, Jesús dice, no prometas, no jures, ni por vinagre, por nada. Luego de eso, habla acerca de la venganza. Y es el famoso texto en el que dice, mía es la venganza. O Jesús se refiere en ese texto a esa. Y habla y nos enseña de que toda venganza debe ser dada o soltada o renunciada. Y que Jesús, más bien Dios, tomará partido como juez y justiciero en la situación que vaya a suceder de ahí en adelante. Jesús simplemente dice, no te tienes por qué vengar. Mía es la venganza. Yo veré qué hago. Y luego de eso, habla acerca de amar a nuestros enemigos. Y dice, amen a todo el mundo. Y de hecho dice, si ustedes quieren a sus amigos, pero no quieren a sus enemigos, ustedes no son nada. Porque hasta los que no creen, saben amar a sus amigos. Y ahora ustedes que creen y que me tienen a mí, deberían con todo amar a sus enemigos. Por eso la venganza es de Dios. Y en todo este texto, Jesús se remite a lo que fue soltado por el Dios Padre en Éxodo 19, de Éxodo 19 a Éxodo 20, los capítulos esos, donde Dios le entrega los mandamientos a Moisés. Ellos si lo leen dice, como Moisés dijo, tal. Fueron las palabras de Dios que fueron soltadas en el Antiguo Testamento y Jesús las está tomando como yo estoy predicando ahora con sus palabras. Él predicaba con las palabras que el Padre había soltado antes de eso. En Juan 4, versículo 34, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Entonces Jesús explicó, mi aliento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y terminar su obra. Jesús en ese momento, su primera predicación, estaba diciéndole a todo el mundo, estoy cumpliendo lo que el Padre dijo antes. Estoy predicando lo que el Padre dijo antes. Y en este texto bíblico, en Juan, Jesús prácticamente está diciendo, todo lo que yo hago es lo que mi Padre me manda a hacer. De hecho, el contexto de este pasaje es que Jesús estaba sediento y se encuentra con la samaritana y pasa todo el tema del pozo de agua y no sé qué. Y luego de que ella se va y pasa toda la conversación que tiene con él, llegan los discípulos y dicen, maestro, no has comido nada, tienes sed, ¿será que te dieron agua? Y él dice, no, tranquilos. Y entre ellos empiezan a murmurar y empiezan a decir, ¿será que alguien se le acercó y le dio comida? Y Jesús le dice, tranquilos, que mi alimento es hacer lo que el Padre me ha mandado a que haga. Porque el propósito de Jesús en esta tierra, muy por encima de salvarnos a nosotros, es culminar la obra perfecta de Dios en la tierra. Y esa obra tiene nombre. Eres tú. La voluntad perfecta del Padre es que puedas encontrar la salvación en Él. Y su propósito eterno para Jesús siempre fue ese. Me encanta porque cuando termina el Sermón del Monte, Jesús termina con la siguiente frase. Ustedes, en Mateo 5:48, luego de que enseña todo, dice, ustedes deben ser perfectos como su Dios, como Dios, su Padre que está en el cielo, que Él es perfecto. Ah, bueno, gracias. Jesús nos enseña o nos dice que debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Pero comentarios bíblicos y estudiosos de la Biblia dicen y narran de que esta frase era la conclusión y el resumen de todo lo que había enseñado antes. Es decir, la perfección, entre comillas, para nosotros se podría alcanzar, vuelvo y digo, entre comillas, si hacemos todo lo que Jesús mandó en el Sermón del Monte. Todo lo que les acabo de decir.
perdonar, amar al enemigo, guardar nuestros ojos, no cometer adulterio. ¿Qué más? No enojarse, amar al enemigo, ser luz y la sal del mundo, cumplir la ley, no vengarse. O sea, encerrar la perfección de Dios. Básicamente Jesús está diciendo, si ustedes hacen esto, todo esto, entonces ustedes sean perfectos como Dios es perfecto. Pero sabemos que nosotros no vamos a poder hacer eso. Imposible. Bueno, ahora que me acuerdo, uno de los propósitos del viaje fue porque fui a cumplir un sueño. Yo quería ver en vivo a 440 y Juan Luis Guerra. Y fui. Un espectáculo, les digo. Y fuimos a ese concierto en Manizales. Y como era un metro concierto, habían varios artistas. Entre esos estaba Ryan Castro, creo que se llama él. Y otros artistas. Jesse Uribe, Binomio de Oro. Y yo, la verdad, no conocía la música de más nadie, solo la de Juan Luis Guerra. Y yo estuve en ese concierto y vi a 440 tocar. Eso es un espectáculo. Esos manes suenan como en CD. Yo estaba feliz de la vida. Pero cuando se montó Ryan Castro, en el lugar en el que yo estaba, empezó el sandungueo y el perreo intenso a poca luz. Y yo estaba esperando a un artista que viene después de Juan Luis Guerra. Bueno, realmente no yo, mi novia lo quería escuchar. Capo, creo que se llama él. Una musiquita chévere. Pero teníamos que tragarnos el cuento de Ryan Castro. Y yo estaba normal, sentadito. Me había pedido una ginger, estaba tomando mi gingercita, hacía frío, estaba chévere, estaba muy sentadito. El man tiene un show como de pirotecnia y luces y no sé qué, y es entretenido si solamente ves el show. Pero de repente llegó un amigo, conocido será, no sé, muchacho, y el hombre como que se enamoró de mí. Y empezó una abrazadera. Qué chévere compartir este espacio contigo, con personas tan calmadas. Y ese man me abrazaba. Y mi novia me decía, tranquilo, mi amor. Obviamente el man estaba como en el séptimo día de la boda. El man ya se había tomado todo el vino y la aceite y nada que habían por ahí. Y el man se me acercó y me hablaba al oído y no sé qué. Entonces yo estaba en una esquina, en una esquinita como de un palco, y mi novia estaba justo en la esquina. Entonces yo lo que hice fue que me agarré de baranda y baranda, como para que no se le fueran a acercar a ella. Como no se le acercaban a ella, el que estaba dando la espalda era yo. O sea, yo era el que estaba perdiendo en ese momento. Y él manda una sola abrazadera. Y yo... Hay un texto bíblico que me encanta. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y yo, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Hay un momento en que el mancito se me puso a hablar aquí. Ay. Yo, la ira aplaca la blanda respuesta. Y en ese momento me fue imposible. Y le dije de cuánta cosa se man. Ya después del show, el man quiso acercarse otra vez. Ay, la verdad que no te gusto. Menos mal y te diste cuenta. Pero luego yo meditaba y pensaba en este texto bíblico, porque yo sabía que iba a compartir de esto desde hace unas semanas. Y yo decía, pues madre, qué difícil es no enojarte. Y con alguien que atenta contra tu integridad. Yo decía, Dios mío, o sea, tu estándar es demasiado alto. O sea, yo creo que no voy a poder alcanzar esta perfección. Pero ¿sabes qué enseña Jesús? Jesús habla en Juan 14, un texto que a mí me encanta. Porque en eso está basado en lo que nosotros confiamos en Juan. En Juan 14 Dios dice que en el hogar del Padre hay lugar más que suficiente, pero no es eso lo que quiero recalcar o resaltar, sino que luego de eso viene Jesús y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y antes de eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí es que nos complementa, nadie va al Padre si no es por mí.
Nadie puede alcanzar la perfección del Padre si no es a través de una comunión con Jesús, si no es a través de obedecer las palabras que dice Jesús, si no es a través de lo que Jesús te dice. Esa noche yo miré al cielo y le dije: Jesús, perdóname. Se lo dije como queriendo y no queriendo. Pero literal, a través de Jesús es que nosotros podemos alcanzar ese nivel de perfección. Incluso creo que en esta vida no alcanzaremos. Pablo dijo que él, queriendo hacer lo bueno, su alma no lo dejaba. Y que tenía que doblegar su alma para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. De hecho, ese era el objetivo de Pablo al final de todo su ministerio. Él decía que él quería alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esa palabra perfecto, allí en Juan 14:6, donde dice, en Mateo 5:48, ustedes deben ser perfectos. Esa misma palabra, en el original griego, que luego les voy a decir cuál es la palabra y qué significa, es la misma palabra que se utiliza en Romanos, ¿qué? Sí, se han venido los domingos pasados, ¿verdad? O estuvieron con Juan Luis Guerra conmigo. Romanos 12:2. Es la misma palabra cuando Jesús, o cuando más bien Pablo habla a la iglesia de Roma y Dios habla a través de él y dice que podamos comprobar o podamos aprender cuál es la agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. No era así, ¿verdad? No, era buena y agradable voluntad y perfecta de Dios. Bueno, como sea. Pero el orden de los factores no altera el producto. Decía un profesor mío. Es la misma palabra. Y yo quiero leer ese texto en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Permítanme enseñarles lo siguiente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios está enseñando a la iglesia de Roma a través de Pablo que para poder incluso conocer o aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, primero nuestra mente debe ser cambiada. Y ese cambio de mente viene a través de la transformación. Y esa transformación inicia cuando nosotros dejamos de imitar las costumbres de este mundo o las cosas que hace este mundo. Esa palabra imitar en el original significa ponerse al día. En todo lo que tú te pongas al día que vaya en contra de Dios, ya tú estás poniendo un obstáculo para poder comprobar cuál es la voluntad que Él tiene para ti. Incluso, voy a tirar donde a mí me ha costado desde hace mucho tiempo. Cuando tú sigues consintiendo tu condición, sea cual sea, que no esté acorde a la voluntad de Dios, tu mente no puede ser transformada para la voluntad de Él perfecta en tu vida. Si tú sigues diciendo, es que yo soy un enfermo, es que a mí nunca me va bien, y todos los días actualizas ese pensamiento y se vuelve una costumbre en tu vida, entonces tú no vas a poder alcanzar a comprender la voluntad de Dios en tu vida. Si tú sigues consintiendo el pensamiento que te tiene atado, que te tiene retenido, no vas a poder consultar o aprender cuál es la voluntad de Dios perfecta en tu vida. Yo no he podido estar en las enseñanzas anteriores, pero estoy convencido que Dios ha hablado promesas sobre esta iglesia. Pero déjame darte una buena noticia. Si tú no dejas tu hombre atrás o tu mujer atrás, no las vas a poder conseguir. Y es una buena noticia, porque implica rendición de tu vida. Y nosotros usualmente tomamos la palabra rendición como algo negativo. Y decimos, tengo que rendir a esto.
Fuiste al doctor y encontraron que tenías el azúcar alta. Y llegas a tu casa y está jugo de maracuyá a las 1:30 de la tarde. El vaso tiene medio kilo de azúcar. Y lleno de hielo, delicioso. Y tú dices, ay Dios mío, toca renunciar a esto. ¿Por qué Dios yo tengo el azúcar alta? Porque no se hizo la voluntad de Dios, se hizo tu voluntad que abusaste del azúcar. Le estoy diciendo que estoy tirando donde a mí me duele. Porque en la casa de mi novia, resulta que al papá de mi novia le encontraron la azúcar alta. Y ahora todos tienen el tema de que no toman azúcar en los jugos. Y yo quiero agregarle un añadido a esto. Que la gente del interior, no sé por qué tiene la costumbre o la creencia de que los jugos tienen que ser clima. ¿Por qué? Eso no bate. Eso es inconcebible. No, Jimena, por favor, arrepiente de tus pecados. Alguien que ore por Jimena, por favor. Eso no va. Y sobre todo en Pereira, en la tarde hace calor, pega el sol. Y uno llega después, hace una vuelta y encuentra un juguito de maracuyá caliente. Y sin azúcar. Tengo que hacer como el meme, me lo voy a tomar aquí poquito a poquito. Literal. Y mi novia me decía, ¿qué voy a hacer contigo? Yo no voy a hacer nada conmigo, pero cuando nos casemos yo voy a comprar mi azúcar. Pero luego me decía, te vas a estar quejando como mi papá. Y yo decía en ese punto, cuando oraba esa noche, de hecho, yo decía, Dios, si yo realmente hiciera tu voluntad sobre mi vida, tu voluntad sobre mi vida, yo sabría que esto en exceso no es bueno para mí. Porque la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y sigue diciendo, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Que esa parte me encanta más. Porque de convenir, va y venga. Pero que te haga crecer o que te haga empeorar, esa es otra condición. Y así en otras áreas. Podemos seguir hablando de la salud, podemos seguir hablando de la guerra. Este es el texto que yo utilizo cuando los jóvenes me dicen, si Dios y su voluntad perfecta, ¿por qué en Ucrania están peleando? Porque los dirigentes están peleando una tierra bajo sus propios intereses, haciendo su voluntad y no la de Dios. Porque Dios dijo, tierra santa y mía es. ¿Entonces fue Dios o fue el hombre? Ahora, ¿cómo diferenciamos la voluntad de Dios y cómo diferenciamos nuestra voluntad? Ahí es cuando nosotros tenemos que soltar todo lo que cargamos y rendírselo a Dios. Y les decía que el término rendirse no es algo negativo, sino de hecho es la mayor victoria que nosotros tenemos, porque dejamos de ser parte del grupo de los que hacen su propia voluntad y se revuelcan en su propio vómito, como dice la palabra de Dios, y son insertados en el grupo de los que hacen la voluntad de Dios y que todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El mismo Jesús, hablando de las palabras de Jesús, en algún punto estuvo abatido y triste. ¿Saben cuándo fue? La pasión de Cristo, cuando fue a la cruz. Dice la palabra de Dios que reunió a varios de sus discípulos y se adelantó. O sea, tomó un espacio de soledad e intimidad y fue a orar. Y antes de eso les dijo, oren por favor por mí, que mi alma está abatida. O sea, estoy triste. Y se fue él caminando solo adelante. Y la oración de Jesús fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta, pero que se haga tú. ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Ah? Y no la mía. ¿Saben qué fue lo que pasó siguiente? Se regresó y encontró a sus discípulos dormidos. Y les dijo, ¿por qué duermen? ¿Por qué duermen? Levántense y oren. ¿Y saben qué volvió a hacer Jesús? Se fue a orar otra vez. ¿Y saben cuál fue la oración de Jesús esa vez? ¿No saben? Les digo, Padre, si es posible, pasa de mí esta, pero que se haga tú y no la. Regresó Jesús, lo volvió a encontrar dormido. Y dije, papi, entonces. Y luego Jesús se volvió a orar, hizo la misma oración y cuando regresó le dijo, bueno, ya levántense porque el que me traicionó ya está entre nosotros. Es tiempo de que cumpla mi propósito. Jesús, en medio de su situación, él mismo tuvo que doblegar su propia voluntad, siendo Jesús, obvio. Ojo,
Porque en este momento Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y su humanidad, su alma le estaba diciendo, no te vayas a montar ahí, que te van a dar una pela. Eso es como cuando uno era chiquito y decía algo malo y se escondía. Y la mamá le decía, ven papi, ven. Ven papi. ¿Qué es para eso? Que no es para eso. Que no qué. Mira. Pero Jesús doblegó su voluntad. Humanamente, su voluntad humana la tuvo que doblegar. Y su oración fue constante. ¿Cuánto tiempo has orado por algo? ¿Cuánto tiempo has estado allí esperando por esa palabra de Dios? Hay momentos en que el tiempo de Dios no coincide con la oportunidad de Dios. La oportunidad de Dios estará. Y quizás el tiempo no es ese. De pronto Dios está esperando que te prepares más o que pase algo antes de. O de pronto la voluntad de Dios no es eso. Yo en mi familia puedo admitir, aunque no, a ver, ¿cómo lo digo? Aunque no sea de mi total agrado, Dios me usa en ocasiones específicas proféticamente. Y digo que no de mi total agrado, porque Dios usualmente me manda a dar malas noticias. La primera vez que esto sucedió fue cuando mi perrita, que fue como el amor de mi vida, bueno, una de mis 4 perros, iba a morir. Dios me dio un sueño, hablo en sueños, y me dijo que ella iba a morir caminando hacia mis brazos. Y yo me negué. Duré una semana de sus últimos días sin verla, sin ir a su habitación, porque no quería que ella caminara a mis brazos. Pero un día sin quererlo me vio y salió caminando hacia mis brazos y empezó a agonizar, y fue cuando murió. Y Dios me ha hablado. De hecho, mis amigos, la gente de Home, estaban en mi casa. Mis papás les dijeron, vengan, visiten a don Esteban, que está muy triste, acompáñenlo. Y yo les dije, váyanse. Porque yo sé que lo que va a suceder. Luego, con la muerte de mi abuela, yo estaba en Pereira, de hecho, pero esta vez estaba trabajando. Y todos como familia estábamos orando fuerte para que Dios salvara a mi abuela. Y la salvó porque está en el cielo. Recibió a Jesús en su corazón. Y la muerte fue victoria y fue vida eterna. Pero nuestro deseo humano era que poder seguir compartiendo tiempo con ella en esta tierra. Y en un momento en que yo estaba orando allá en el Día de la Madre, de hecho, en la celebración de la madre de mi novia, en ese contexto, Dios me dijo, ve a la habitación. Fui a la habitación y me dijo, vengo por tu abuela. ¿Y cómo empiezas a orar tú a partir de ese momento? Señor, llévatela rápido. ¿Ok? Y en ese momento entonces necesitas aprender a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aprenderla, porque es un proceso, porque no pasa de un día a otro, porque no es como el baloto. Incluso ni el baloto es perfecto. Estaba leyendo que incluso el baloto, por ser la cantidad que es, que de hecho en estos días cayó en Bogotá, tiene retención de la fuente y el 20%, y además de eso tiene unos impuestos, o sea, el 30% por ganancia ocasional. O sea, el valor que te dicen ahí ni siquiera es el que tú vas a recibir. Ni siquiera eso es tan perfecto. Ni siquiera eso. Y recibir la voluntad de Dios de esa manera es tan difícil. Y la última vez que Dios me usó así fue cuando murió otra de mis perritas. En ese entonces Dios me dio la oportunidad de trabajar en una muy buena empresa, una multinacional. Y tenía la capacidad económica para hacerle lo que pudiéramos hacer. El doctor me decía, hay una posibilidad, hágalo. Pero vale, hágalo. No me pregunte cuánto, hágalo. Y al final, mi perrita murió. Y allí, en la habitación en la que estábamos junto con ella antes de que muriera, el Señor me dijo, es tiempo de que se vaya conmigo. Y pudimos despedirnos de ella. Y entonces, bajo todo lo que te acabo de decir, te preguntarás, entonces, ¿para qué vale la pena orar? ¿Para qué le voy a pedir yo a Dios algo? Y sabes que no es posible alcanzar la voluntad de Dios si no tienes comunión con Él.
No es posible alcanzar la voluntad perfecta de Dios si tú no dejas de quitarle el trono a Dios y más bien quitas las bendiciones que Dios te pueda dar. Porque díganme qué hombre, qué hijo de Dios, cuando Dios está con él no lo persiguen las bendiciones. Dice la palabra de Dios que él no ha dejado a su descendencia. ¿Cómo que? No ha visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Gracias, papi. Porque no es lo mismo tener o estar sentado como copiloto en el carro de Jesús. Porque cuando miras al retrovisor te vas a dar cuenta que en el asiento de atrás están las bendiciones. Pero ahora dime, ¿qué persona que ha estado correteando toda su vida un logro, una cosa, una bendición ha alcanzado la plenitud en su vida? Yo me he cansado de ver testimonios, si se quiere decir así, de cantantes muy famosos. El mismo Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra era literato, filósofo y maestro en música. Tiene esas tres profesiones. Y el man se metía hasta el polvo de ladrillo. Y llegó un momento en su vida en que dijo, lo tengo todo. Tengo reconocimiento. Soy de los mayores artistas con Grammys latinos, incluso con Grammys de Latinoamérica. Tengo todo lo que quisiera tener. Tengo una casa en la playa, una casa en la montaña. Tiene un terreno en la luna. No, mentira. Tiene de cuánta cosa. Y el man empezó a decir, pero no me siento completo, no me siento pleno. Y entonces Juan Luis Guerra dijo, si no es contigo, papá lindo, no sé para dónde voy. Y desde que ese hombre se agarró de la mano de Dios, el man se ha ido volando. El artista cristiano, el único artista cristiano que yo puedo decir hoy por hoy que desde que reconoció a Jesús en su vida como su Señor y su Salvador, genuinamente, y no lo digo porque lo conozca de personas, sino porque la Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Pero desde que conoció a Jesús genuinamente, su fama o su popularidad no bajó, sino que antes aumentó. Porque cuando tú estás sentado en el carro de Jesús, las bendiciones vienen detrás de ti. Y cuando tú dejas de quitar a las bendiciones del trono, o más bien cuando tú dejas de querer quitar el trono a Jesús y poner sus bendiciones, cuando tú te niegas a eso, entonces Jesús se sienta en el trono y te dice, te voy a enseñar a comprobar, a entender, a recibir mi voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Sabes qué significa esa palabra perfecta que te dije que te iba a decir ahorita? El significado de esa palabra es... Si no se me pierde, aquí. La palabra en griego es telaios. Esa misma palabra que se dice en Romanos 12:2 y en la misma palabra que habla en Mateo 5:48, en el que dice que alcancemos la perfección del Padre o que seamos perfectos como sea el Padre, esa palabra significa madurez y completud o completud. Completo, redondo. Dios no quiere que tú te quedes con un pedazo de la historia. Dios no quiere que tú te quedes a un paso de habitar en la gracia de Él, ni siquiera de sus bendiciones, sino de habitar en su presencia. Dios quiere que tú estés al completo, al lleno con Él. La voluntad perfecta de Dios para tu vida empieza cuando tú te sientes pleno y completo en Él. Cuando tú experimentas entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque entiendes que en su voluntad todas las cosas te ayudan a bien a pesar de, entonces allí tú estás viviendo la perfecta voluntad de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios. En Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza en la Nueva Traducción Viviente. Y el contexto de esto es que su pueblo es exiliado. Y Jeremías, siendo profeta de Dios, es usado para hablarle a su pueblo y les dice, hagan casas en este lugar, en donde son exiliados. Esperen aquí, van a habitar 70 años en esta tierra. Pero les digo, yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. Y sigue diciendo, y mientras oren, yo los escucharé.
Porque durante esos 70 años Jesús, Dios necesitaba hacer algo. El pueblo de Dios que fue cautivo en Egipto, cuando salió de ahí vivió 40 años en el desierto. ¿Saben por qué? Porque hicieron la voluntad del hombre y no la del Padre. Porque el camino era aproximadamente semana y media caminando, pero ellos se duraron 40 años dando vueltas en círculo. Porque empezó Dios a darles maná y aborrecieron el maná, que hicieron carne. Entonces Dios les dio carne y les dijo, santifíquense, y no se santificaron, sino que se murieron. Dios les dijo, no adorarán a otros dioses, hicieron un becerro de oro a la primera. ¿Y saben qué fue lo que tuvo que suceder? Toda la generación que salió de Egipto, del pueblo de Dios, tuvo que morir, incluso el mismo Moisés. Porque una nueva renovación de mente, un cambio de estatus tuvo que suceder para que pudieran entrar a la tierra prometida. ¿Y saben cómo se llama eso? Hijos. Cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu corazón, que es quien nos da testimonio para decir, Abba Padre, entonces somos coherederos con Cristo Jesús, de su gracia y su misericordia. Y a través del camino, la verdad y la vida, podremos presentarnos delante de Jesús justos, delante de Dios justos. Pero si tú no renuncias a tus propios pensamientos, a las costumbres que tienes, nada de este plan completo y perfecto lo vas a poder alcanzar. La buena noticia, Jesús está de nuestro lado. Y como dijo María, lo que Él diga. Y a partir de ese momento, a partir de que empecemos a obedecer, aunque no estemos completamente de acuerdo, incluso la misma palabra dice que Él no quería sacrificio, quería obediencia. Apenas empieces a obedecer esa voz, apenas empieces a decir lo que el Padre te está hablando, apenas empiezas a obedecer lo que Dios te está hablando a través de su palabra, de los pastores, de tu intimidad con Él, que es lo más importante sobre cualquier consejo. Entonces en ese momento dejarás de ser del grupo de los que hacen su voluntad y hacen la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia?